Bueno, dado que no hay nadie esperando, vamos a dar inicio. Buenas tardes a todos. Segunda experiencia un poco menos traumática que la anterior, la veo ahí a Adriana conectada. Sufrimos mucho la semana pasada por lo técnico, pero bueno, esta semana ya lo tenemos resuelto. De las experiencias se aprende, así que les damos la bienvenida a todos. Muchas gracias por aceptar la propuesta de ir compartiendo un poquito cada viernes sobre la actividad que nos apasiona y las cosas que se vinculan a ella. Desde la asociación le agradecemos a Darío que cuando se lo propuso Leila enseguida dijo que sí, para hablar de algo que nos afecta en cada actividad, sobre todo de travesía, y que tiene que ver precisamente con el impacto que generamos en la práctica de nuestras actividades. Como pauta, bueno, les recuerdo nuevamente el cerrar micrófonos y cámaras. Veo algunos micrófonos que están habilitados, le pido que lo chequeen al costado. Si alguien tiene una pregunta que realizar, puede volcarla en el chat y nosotros vamos a ir asistiendo a Darío, reproduciendo precisamente cada una de las dudas que se presenten. Así que, Darío, muchísimas gracias. Te cedo control absoluto y la palabra para que usted dé su charla. Bueno, buenas tardes a todos. Tenemos un segundito, creo que tendremos que ver por acá. Bien. Bueno, gracias a la asociación que me da este espacio. Yo soy Darío, soy docente y soy maestro no deje rastro, por eso prácticamente es una obligación nuestra todas las oportunidades que tenemos para aprovechar a la divulgación de las prácticas de bajo impacto, nos vienen al pelo, es tremendamente importante. No soy kayakista profesional, ni mucho menos, intento remar un poco, así que deberán disculparme si hay algunas cuestiones técnicas que quedó a mitad de camino, así que ustedes me van a poder asistir con eso. También quiero decir que conociendo algunas personas de la asociación y sus prácticas, no me cabe la menor duda de que esto ya lo llevan a cabo sin tener o conocer por ahí a fondo, ¿no?, los nombres de cada principio y todo el bagaje teórico, ¿no? Por suerte, la mayoría de las personas que hacemos actividades en marco natural, al aire libre, por suerte digo, llevamos criterios ecofílicos bastante similares, compartimos criterios ecofílicos bastante similares. Por ahí, mi pretensión más grande con esta charla es ayudarlos a seguir haciéndolo y hacerlo por ahí un poco mejor y que sea más fácil, ¿no? Hacerlo más naturalmente. Así que bueno, vamos a empezar de a poco con eso. Particularmente, por una cuestión de interés, nos vamos a concentrar esta vez en lo que es el kayak de travesía, el kayak de exploración. Alguna incursión he hecho, la verdad que me agrada bastante por el tipo de actividad. Y recordar que, voy a admitir a unas personitas, recordar que nosotros utilizamos principalmente para esto los principios de la NOLS, que es la National Outdoor Leadership School de Estados Unidos, que es la que capacita tanto a los maestros como a los monitores no deje rastro. Esto empezó en la década del 70 en Estados Unidos, donde se dieron cuenta de la gran cantidad de visitantes que tenían las áreas naturales protegidas y el impacto que estaban sufriendo. Y de ahí empezó de a poco el programa No Deje Rastro, ¿no? El programa No Deje Rastro se basa principalmente en prácticas de bajo impacto ambiental y está principalmente formada por 7 principios. ¿Por qué principios? Porque no son rígidos, son dinámicos, y por ahí más adelante tengamos más, en vez de 7, por ahora son 7, y cubren prácticamente todas las áreas de este tipo de actividad. El primer principio habla de planificar y prepararse.
todo lo que vamos a hacer por ahí antes de la salida. Y acá no solamente me estoy refiriendo a lo que es estrictamente técnico de la travesía, ¿no? Me estoy refiriendo de todas las actividades accesorias que se hacen. Porque yo mientras que estoy haciendo esa travesía, tengo que alimentarme, tengo que hidratarme, tengo que ver haciendo Jorge por ahí. hago ¿Con con los ejercicios y varias cosas, ¿no? En este caso, Bueno, a veces lo que va a ¿por qué costar es así. importante planificar Perdón, el viaje? Darío, perdón, te interrumpo un minutito porque hay algunos. La gente que está entrando, le agradecemos que ingrese, le pedimos por favor que silencien micrófonos y apaguen cámaras porque está interfiriendo en la comunicación. Gracias. Claro, gracias, gracias. ¿Por qué es importante planificar el viaje? Es importante porque aunque no parezca, está muy relacionado con la seguridad, la planificación. Está muy relacionado con la seguridad del grupo y del individuo. Y tiene que ver ¿y por qué tiene que ver con la planificación? Porque generalmente al tener mayor prevención, mayor planificación, vamos a bajar los niveles, o mejor dicho, vamos a subir los niveles de seguridad y vamos a evitar por ahí situaciones que nos pueden poner en riesgo a nosotros y seguramente con nuestros propios compañeros o la gente que va a venir a ayudarnos, va a priorizar nuestra integridad física por sobre el medio ambiente. Lógico, ¿no? Así que resguarda la seguridad, tanto grupal como individual. Nos prepara mejor para minimizar el daño y minimizar el uso de los recursos que tenemos. Vayamos donde vayamos, sea una travesía de un rato por la laguna, o sea una travesía de varios días por el río Chubut, no importa. Minimiza los daños y minimiza el impacto. Y es imposible pensar una actividad recreativa en el marco natural donde donde no haya impacto. Generalmente siempre hay un pequeño impacto mínimo, pero impacto al fin. Es lo que estamos tratando nosotros de, de, Un de firewall minimizar, valga la proxy. Código error Después 5. Que yo le pregunto a mis compañeros. Nos ayuda a alcanzar los objetivos. Tener claro qué es lo que queremos hacer nos ayuda a alcanzar los objetivos en forma segura y placentera. Nos da más oportunidades de aprender de la naturaleza y relacionarnos mejor, tanto con la actividad como con el medio que lo estamos realizando. Y vamos a ver 7 cosas importantes que están relacionadas con la planificación de la salida y la salida misma. Si yo quiero lograr objetivos, primero los tengo que identificar. ¿Qué pretendo yo de esta actividad? ¿Cuál es la pretensión? Y también no está para nada mal registrarlos, ¿no? Hacer como una pequeña anotación de todo eso, que nos va a servir para la actividad que vamos a hacer y nos va a servir en el caso de que más adelante la que quisiéramos replicar, ¿no? Para fortalecer las cosas que salieron bien y mejorar las cosas que no salieron tan bien. No tiene nada de malo eso. Identificar las destrezas y habilidades de cada uno de los participantes para evitar que esos objetivos estén a la altura de esas habilidades y esas destrezas. Por ahí es tan negativo cuando el objetivo es muy alto como cuando lo es muy bajo. Nosotros hemos encontrado un término medio para que sea entretenida, para que sea placentera, para que sea segura, para que sea relativamente amigable con el medio ambiente. Seleccionar el destino o los destinos que sean acordes a los objetivos y a los puntos anteriores. Y después, perdón, me fui, y conocer bien la zona que se va a visitar. Muchas veces tienen diferentes normativas, pueden ser áreas naturales protegidas de gestión pública, áreas protegidas de gestión privada, puede ser áreas privadas, donde yo necesito por ahí gestionar un permiso, a veces pagando, a veces no, a veces no siempre es pagando, simplemente informar que vamos a pasar por ahí.
Elegir adecuadamente el equipo y la vestimenta, la indumentaria que voy a usar. Eso está muy relacionado por ahí con la época del año, aparte de las cosas específicas, ¿no? De lo técnico de la travesía. Planificar bien las actividades, ¿sí? En función de qué, de eso que venimos viendo antes, de las destrezas y habilidades y de los objetivos. Y por último, como veníamos hablando recién, hacer una pequeña evaluación, un feedback cuando termina la salida. ¿Sí? Entonces, eso va a hacer por ahí que fortalezcamos las cosas que salieron bien y tengamos un registro de lo que no salió tan bien, primero para no olvidarnos, y segundo, porque tal vez el día de mañana, el año que viene, la actividad está a cargo de otra persona que por ahí no tiene registro de estas cosas que pasaron y no queremos que vuelvan a pasar. Una de las cosas más importantes, porque estadísticamente es de las cosas que más nos ocupan lugar, más complicado y que no podemos dejar de hacerlo, es la planificación de las comidas. Tenemos que planificar bien las comidas, principalmente porque muchas veces la actividad tiene un requerimiento calórico bastante importante, porque no queremos que falten, pero tampoco queremos que nos sobre mucho, porque eso lo tenemos que llevar encima nuestro, sea en el kayak o sea en una mochila, donde sea. ¿Qué beneficios tiene planificar bien las comidas? Tiene muchísimos beneficios. Principalmente vamos a producir menos basura, menos desperdicio, tanto sea de la misma preparación, como de todos los empaquetados y un montón de cosas. Pero principalmente la planificación correcta de las comidas, con todas las opciones que hay ahora. Tenemos las comidas tradicionales, las deshidratadas, las liofilizadas, las termostabilizadas, o sea, es como para hacer otra charla hablando solamente de esto. Pero bueno, principalmente menos basura. Sí, ¿quién levantó la mano? ¿Me quiere preguntar algo? Gabriela levantó la mano, si querés podés escribirlo en el chat y lo pasamos en la medida que vayan respondiéndose preguntas. Mejor por ahí. Sí, Gabriela, Yo te sigo pido... despacito y cuando vos lo pidas, me lo... Reitero el pedido de cierre de cámaras y micrófonos. Gabriela, si podés cerrar la cámara, buenísimo. Ahí Bien, escriban en el chat las preguntas. claro que sí. Bueno, como decíamos recién, menos basura. Menos peso, por ende, si llevamos menos peso, nos vamos a cansar menos, porque vamos a remar o menos o con menos velocidad. Y menos dependencia del fuego para cocinar. Está buenísimo que no necesitamos exclusivamente del fuego, porque sí podemos hacer una fogata, pero en muchos lugares no es permitido, que la dependencia del fuego, lo ideal es no depender, porque muchas veces, si no tenemos otras opciones, nos vamos a ver obligados a prender fuego en situaciones o circunstancias que no son las óptimas. Tiene que ver con la seguridad, tiene que ver también con el uso de recursos. Acá vemos una gente cocinando con lo que habitualmente usamos nosotros, ¿no? Calentadores livianos. Y hablando de reempaquetado de alimentos, podemos hablar de dos pequeños accesorios que nos van a ayudar muchísimo. Porque muchas veces el paquete de alimentos está pensado para que vaya del supermercado a nuestra casa. No está pensado para que pase 4 días en el tambucho de un kayak o en una mochila. Así que en ese tiempo por ahí se deteriora y yo pierdo parte del contenido. Entonces, las famosas bolsas Ziploc o genéricas, ¿no? Que son bolsas que tienen un cierre bastante confiable, eso me sirve muchísimo para reempaquetar los alimentos, para llevar la cantidad justa, para hacer porciones, para mezclarlos de antemano y llevarlos ya pre-preparados, y un montón de opciones más. Eso hace que no pierda yo alimentos por estos envases que son bastante más delicados de lo que yo podría necesitar, y
optimizo la cantidad de comida que voy a llevar. Otra cosa que es bastante útil son los tuppers. Un tupper, y sobre todo estos tipos de tupper nuevos que son plegables y que no me ocupan espacio. El problema con los tuppers es que si no son plegables, me va a seguir ocupando la misma cantidad de espacio vacío que lleno. Por eso la bolsa en ese aspecto es bastante mejor. Pero bueno, por ahí en vez de llevar un plato, llevo un tupper. Si me queda comida, le pongo la tapa y esa comida la puedo volver a calentar. Si hice demasiado arroz y me sobró, lo meto en el tupper, lo puedo comer al otro día y evita que, primero, que lleve más alimentos y que genere mayor cantidad de basura, que es lo que más me importa. Con dos cositas que son súper habituales y que al día de hoy podemos hablar de que no son inmensamente caras, porque hay opciones, sobre todo para las bolsas, que son genéricas. Un calentador liviano, sobre todo cuando por ahí el lugar a donde yo voy tiene algunas restricciones con el uso del fuego. Acá tenemos dos modelos que habitualmente tenemos en el mercado, que es el modelo tipo trípode o araña, que tiene un centro de gravedad más bajo, y el modelo pocket, que es un poco más alto. La verdad, la potencia no se lo da tanto la forma del calentador, sino el tipo de gas. Estos dos funcionan bien, con sus ventajas y desventajas, pero está buenísimo contar con un calentador liviano, porque inclusive durante el día yo puedo frenar, calentar agua, para una infusión, para lo que sea. Principio número 2. Viajar y acampar sobre superficies resistentes. El tema de elegir el campamento donde voy a pernoctar, capaz que es uno de los aspectos más importantes relacionado al impacto que yo puedo generar en el lugar. Para eso necesito principalmente buen criterio, que eso a veces lo voy a adquirir con el paso del tiempo, e información. Información del lugar, de la normativa. Por eso, por ahí, es tan importante este punto. Lo que sí puedo decir a favor, por ahí, del kayak, es que en una travesía de kayak es raro que por ello pernocte más de una noche en el mismo lugar. Pero bueno, también se da, ¿no? Cosas a tener en cuenta cuando yo voy a acampar, más allá de cuidar los aspectos sanitarios y un montón de cosas. Pero vamos a algo un poco más específico y un poco más finito. Minimizar los senderos sociales, esos senderos que se arman, que generalmente van, en este caso por ahí, podemos decir, del bote a la carpa, al lugar donde está la cocina, o del bote al baño, a la carpa. Esos senderos que yo realizo muchas veces por la necesidad de hacer actividades en el lugar del pernocte, muchas veces terminan estando o quedan marcados, ¿no? Sobre todo tiene que ver con lo sensible que es el sustrato, o sea, lo sensible que yo tenga debajo. Por eso estos senderos sociales se pueden minimizar. ¿Qué quiere decir? ¿Me voy a ir a poner la carpa a medio metro de río? No, pero por ahí voy a tratar de diseñar una circulación que no genere tantos senderos. Y otro aspecto muy importante es utilizar un calzado con una suela suave para estar en el campamento, cuando se pueda, ¿no? Si está todo inundado y hace mucho frío, tal vez no. Pero muchas veces lo podemos hacer, ¿no? Utilizar un calzado que sea suave y que, ya que no nos queda más remedio que caminar, que el impacto sea bastante bajo. Yo acá puse una ultra conocida alpargata, pero puede ser cualquier calzado de suela suave. Todos estos criterios no tienen que influir en la seguridad, está claro, ¿no? Esto es cuando lo podemos hacer, que el clima lo permite y que el lugar lo permite. Pero bueno, es una cosa muy importante a tener en cuenta. Recuerden que, por ejemplo, una carpa que esté más de 3 días colocada en el mismo lugar, ya deja una marca que va a tardar muchísimo en recuperarse la vegetación que está abajo. Y en los senderos sociales o la microbasura, que es esa pequeñas basuritas que vamos dejando, al principio por ahí no llama la atención, pero bueno, por ahí con el paso del tiempo, si queremos ser cada vez más ecofílicos con nuestras actividades, pues son cositas a tener en cuenta y a introducir. Por ahí también, como lo ven en esta foto, muchas veces aprovechar el vivac, ¿no? El pernocte sin carpa,
cuando la temperatura y la seguridad lo permita. Eso hace que sea mucho más dinámico, ¿no? Que sea mucho más fácil levantar campamento, nos va a evitar armar la carpa, poner las estacas. Además está decir que ya no se hacen ni canaletas ni nada de eso, eso está prácticamente en desuso. Primero porque por ahí le tengo que dedicar más tiempo a elegir mejor el lugar. Y segundo, porque las carpas han mejorado mucho las prestaciones, ¿no? Han mejorado en sus materiales. Bien. Perdón, ¿Qué Darío. lugar Perdón, vos Darío. elegir para... A los ingresos nuevos les pedimos si pueden cerrar micrófonos y cámaras, por favor, que interfieren. Gracias. ¿Qué lugar vamos a elegir para acampar? ¿No? Generalmente vamos a elegir los lugares que ya están impactados o que vemos registro y señales de que ya han acampado ahí. Y uno acá tiene una pequeña dilema con esto, porque nosotros podemos hablar de 3 sitios, ¿no? Los sitios que están muy impactados, que es muy evidente que ya se acampó, los sitios que no hay ninguna marca que se ha acampado, y los sitios que están a mitad de camino, que hay algún registro de que se ha acampado. Si yo tengo que elegir un lugar, primero debo elegir el lugar que está altamente impactado. ¿Por qué? Porque esa zona ya podríamos decir que es una zona de sacrificio. ¿Mm? Después, ¿qué lugar vamos a elegir? El que no está impactado para nada. Porque yo el que tengo que preservar es el que está a medio camino, el que está medianamente impactado. Porque ese está a medio camino de 2 cosas, o de recuperarse totalmente, o de pasar a ser un lugar de sacrificio, o tener un impacto que es irremediable, o irreversible, o mejor dicho, habría que intervenir para que sea reversible. Así que, primero vamos a elegir los que están muy impactados. Y segundo, los que están nada impactados. Así tenemos estos lugares que están a medio de camino de todo, que le damos la chance de recuperar. Y siempre vamos a elegir las superficies que sean más resistentes, ¿no? Si es posible, arena, roca, pasto con vegetación baja y después recién pasto con vegetación alta, o lugares anegados, donde todo este pisoteo, todos estos senderos sociales van a dejar un impacto bastante importante. Principio 3. Lo que lleve, regréselo, o sea, no dejemos nada, ¿no? Principalmente la idea es de esto, no dejar absolutamente nada. Y si pienso en este principio, lo primero que se me viene a la mente es la basura. Está más que claro que si lo puedo llevar lleno, lo puedo traer vacío. Así que lo primero que podemos decir con el tema de la basura es que la tendríamos que traer completamente toda con nosotros. Y cuando digo toda, toda. Depende del lugar, por ahí hay algunas excepciones, pero generalmente lo primero que podemos hacer es traer toda la basura con nosotros. En algunos lugares hay gente con la mano levantada, pero no los veo, che. Insisto, los que tienen levantada la mano, fíjense que al costado tienen una viñeta como de diálogo, ábranla y pueden escribir ahí las preguntas que quieran hacer, que las vamos a ir ahí, remitiendo. Al pelo. Ahí sí, ahí ya tengo el chat abierto, así que si el que levanta la mano me quiere preguntar por ahí, buenísimo. El tema de prender fuego la basura, primero no es lo ideal, y segundo que por ahí volvemos a lo que hablamos hace un ratito, ¿no? En muchos lugares no está permitido prender fuego, o no hay leña, más allá de que nos vemos tentados por ahí a quemar algunas cosas, pero muchas veces eso también puede acarrear un daño potencial, ¿no? Si el incendio o si el pequeño fuego no se cuida y se vuelve. Y lo mismo, ¿no? A veces no tenemos ni leña, ni tenemos permiso, o sea, no estamos autorizados para hacer fuego en ese lugar. Por eso que la basura, como bien lo dice ahí, siempre tiene que volver con nosotros.
Hay algunas cuestiones a tener en cuenta, por ejemplo, lo orgánico, y lo orgánico yo también lo traería conmigo. Y la yerba del mate, puedo ser muy cuidadoso, puedo llegar a dejarla en un lugar donde sé, primero, que no va a tener un impacto visual muy importante, pero por ahí, dejar yerba, después habilita a otro que no entiende por ahí la dinámica, que deje algo que por ahí, una cáscara de banana, y otro dice un papel, así que lo ideal sería traerlo todo. Excepto que por ahí el lugar sea completamente alejado, con poca gente que lo visita, y por ahí algunas cuestiones como la yerba, eh, me la puedo traer. Me pregunta, ¿fuego con frío? ¿Por qué fuego con frío? No. Ah, fuego por frío. No lo entiendo, pero bueno, si me aclaras un poquito, trato de contestar. Bien, el tema de la basura, bueno, acá vemos más o menos lo que duran, sobre todo estando en el agua, ¿no? La cantidad de tiempo que dura eso, la cantidad de daño que hace y dónde va a parar. Así que bueno, minimicemos cualquier residuo que vayamos a dejar, ¿no? Y cuidemos sobre todo de que tampoco se nos caigan cosas accidentalmente. Bien, dentro de la basura, bueno, si no nos queda otra que hacer fuego por una necesidad, porque necesito, por una cuestión de seguridad mía, de que estoy con hipotermia, la prioridad de ahí es la vida de la potencial víctima. Después viene el medio ambiente. Por eso digo que la seguridad tiene que ver con la planificación, y la seguridad también tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Si yo, en vez de necesitar hacer fuego, no sé, te digo una pavada, tengo una bolsa de dormir para envolverla y evitar hacer fuego, mejor. Pero si necesito hacer fuego porque tengo una persona que está pasando frío, olvídate. O sea, ahí la prioridad no es el medio ambiente, sino la integridad física por ahí de uno de los participantes. No sé si era eso lo que me preguntaba, espero que sí. Otra cosa muy importante es el tema de los desechos humanos. ¿Qué hacemos con la caca? Hablando en criollo. Y bueno, es importante tratar bien estos desechos humanos, principalmente para evitar contaminar las fuentes de agua. Después, por su negativo impacto visual. No sé si a alguno le ha pasado que levantamos una piedra y nos encontramos ahí con una sorpresa completamente innecesaria, ¿no? Yo lo tapo de la vista, pero eso sigue estando ahí porque tal vez no es el medio ideal para que se degrade rápidamente. Después, para minimizar la proliferación de enfermedades. Generalmente estamos cerca de un lugar húmedo, o sea que no se degrada tan fácil. Y por último, tratamos de que con nuestras técnicas se minimice el tiempo de descomposición, que se degrada los desechos humanos. Y acá tenemos varias opciones, ¿no? Una de las cosas que primero podemos tender a hacer es enterrar las heces. O sea, enterrarlas, no dejarlas tapaditas, sino que alejándome 50 pasos de las fuentes de agua, 50 pasos de los caminos, 50 pasos del lugar de campamento. Si tengo que hacer mis necesidades, si tengo deposiciones sólidas, después hacer un pequeño pozo que no tiene más de 15 centímetros y dejar las heces ahí. ¿Qué pasa con el papel? ¿No? Nosotros, bueno, nos recomiendan que usemos los papeles higiénicos con menos cosmética, ¿no? Los más rústicos, que no va a llamar la atención al olfato de los animales, si decido dejarlo, aunque mejor sería traerlo, y se va a biodegradar más rápido, y también al no tener colorantes, no tener dibujitos, no tener tintas, también va a generar una degradación más rápida. Así que lo primero que podríamos hacer es enterrar las heces. Hay lugares donde no podemos enterrar las heces. Primero, porque tal vez el área natural protegida, cuando yo ingreso, me den una bolsita para que yo vuelva con las heces, o por ahí como algunos cajones de los ríos angostos, donde no tengo acceso a un lugar para poder enterrarlas. Entonces, ¿qué hacer ahí? ¿Qué hacer ahí con los desechos humanos, sobre todo, como estábamos diciendo recién, las deposiciones sólidas? Bueno, yo les puedo presentar algunas opciones, ¿no?
Esto lo saqué del Nahuel Huapi, y bastante interesante, ¿no? Que ya desde la Administración de Parques Nacionales nos están diciendo cómo lo podemos hacer. ¿Y cómo lo podemos hacer? Exactamente como los gatos, el famoso hoyo de gato. El hoyo de gato es un método bastante aceptado, en donde nosotros hacemos un pequeño pocito de unos 15 a 20 centímetros, con una pala de plástico, una pala de camping, una pala ¿cómo se llama?, de jardinería, y ahí voy a dejar mis deposiciones sólidas, ¿no? Está claro que la pala no toca las deposiciones, o sea que no hay problema, y una vez que termino lo cubro y lo disimulo lo más posible con vegetación que esté cerca de la zona. Recuerden, ¿no?, a 50 pasos, 50 metros del agua, del lugar de camping, de los caminos, ¿no? Y por ahí lo único que van a necesitar es una palita de estas que le digo, tipo de jardinería, ¿no? No sé si se ve muy bien, pero yo acá tengo una pala, que bueno, esta es de la Knowles, pero este es el tamaño de la palita, no tiene nada de científico, en este caso está limpita, así que la puedo manipular, y es la que llevo yo, que muchas veces me la piden para esto, ¿no? Y bueno, y una vez que lo tengo incorporado, es completamente natural. En esto hay toda una tendencia, ¿no?, apoyada por gente particular, por las áreas naturales protegidas, por algunos movimientos o instituciones, como también la que en este momento estamos acá, tipo la asociación y muchas asociaciones, que lo que se trata es de cómo manejar eso, porque en el agua no pasa, pero hay muchos lugares donde sistemáticamente se identifican lugares como baños y después quedan prácticamente inutilizables. ¿Qué pasa cuando yo tengo que llevar, cuando me lo tengo que llevar de ahí? Tenemos opciones, ¿no? Generalmente las deposiciones se van a realizar en una bolsa, y después, ¿qué hago con esa bolsa? ¿Dónde la puedo llevar o de qué forma segura y relativamente práctico, dentro de lo que se pueda, lo voy a llevar? Generalmente es más piola que haya un contenedor comunitario para eso, que cada uno ande con esas bolsitas en forma individual. Así que las opciones que tenemos, o por lo menos una que se usa bastante en las actividades, por ejemplo, de trekking o senderismo, es el famoso cacatubo, ¿no? El cacatubo es un tubo de PVC con tapa hermética abajo y tapa también arriba, donde tiene más o menos el largo de una mochila, tiene un diámetro que será aproximadamente, no lo sé en pulgadas, creo que serán 7 pulgadas, una cosa así, es un tubo. Entonces nosotros estas bolsitas las podemos poner en ese tubo, inclusive algunos llegan a llevar algunos polvos químicos que las inertizan, se los echan en la bolsa y después lo guardan en el cacatubo. Este es el que tengo yo, el que uso yo, no tiene ninguna ciencia, lo podés hacer con un pedazo de cañería de desagüe y pegamento para PVC, y se puede adaptar a las medidas de algún tambucho del bote, o puede ir afuera, ¿no? Inclusive flota, así que no habría problema. El único problema por ahí que habría que ser más cuidadoso con la tapa. Y la otra opción, pensando en el tipo de actividad, sería por ahí una bolsa seca, ¿no? Una bolsa seca grande, donde yo adentro puedo llevar las otras bolsitas con esto que no puedo dejar. Lo que tenemos que empezar a pensar son otras opciones, ¿no? Por ahí, entre dejar, hacer caca en cualquier lado y llevarme todo, hay un montón de pasos intermedios, ¿no?, que nos llevan un proceso. Por ahí lo importante es empezar ese proceso. No importa qué rápido lleguemos al último escalón, pero ya empezar con ese proceso nos va a empezar a cambiar la mentalidad, y nos vamos a volver más exigentes con nosotros mismos con este tema, ¿no? Bueno, si voy muy rápido me dicen, cualquier duda ya saben, a través del chat. Principio 4, cuarto principio, no tomar lo que se encuentra. Acá está muy relacionado con todo lo que es artefactos culturales, arquitectónicos, punta de flecha, también especies vegetales o especies animales. Muchas veces nos sentimos un poco tentados en llevarnos una piedrita o alguna cosita, y la verdad que no debemos hacerlo. Prácticamente no debemos nunca hacerlo.
tenemos la posibilidad de sacar fotos, está muy a mano, o el día de hoy conseguir fotos de buena calidad, así que por ahí no nos tentemos con llevarnos souvenirs, que aparte nos evocan a nosotros algo muy importante, pero después esa piedrita queda en casa y al resto de la gente no le evoca lo mismo que a mí, termina en la basura o juntando polvo durante un montón de tiempo. Igual creo que esto poca gente lo sigue haciendo. También tiene que ver con las comodidades, ¿no? Minimizar las alteraciones del lugar, no sentirse tentado en armar estructuras para mayor comodidad, no, tenemos que ser bastante rústicos en ese tema, ¿no? De por ahí sacrificar un poco de comodidad, pero también minimizar el impacto. Sobre todo porque es una actividad extremadamente itinerante, o sea que vamos a seguir al otro día, o sea que no necesitaríamos tanta comodidad. No está mal estar cómodo, pero bueno. Evitar dañar plantas y árboles, ¿no? Con el tema de la colocación de la carpa es importante, con el tema del fuego es importante, con el tema de los senderos sociales es importante. Y por ahí también no pensar que somos las únicas personas que utilizamos socialmente el paisaje, porque hay un montón de especies animales que utilizan socialmente el paisaje también, y por ahí, antes de plantar la carpa, ver un poco alrededor, si no estoy interfiriendo en algún lugar de paso para ir a tomar agua, o en un lugar de paso donde después va a hacer que esas especies por ahí generen un nuevo sendero, ¿no? Por una cuestión externa a ella, pues nos están esquivando a nosotros. Y bueno, y dejar todos los artefactos naturales y artificiales donde los encontramos, si encontramos algo llamativo, y si encontramos algo que no corresponde, alguna basura, tranquilamente la podemos cargar y no la podríamos llevar. Este punto, el número 5, minimizar el impacto de las fogatas, es uno de los puntos más importantes. Y tiene una doble importancia, por ahí relacionado con lo que hablábamos hoy al principio, ¿no? Un impacto local de no depender del fuego exclusivamente, y un impacto zonal de lo que representa un fuego mal apagado o el potencial peligro de algún incendio. ¿Qué consideraciones tengo que tener cuando yo sí decido hacer un fuego? Porque no es que el fuego es el demonio, no tengo que depender exclusivamente del fuego para un montón de otras cosas. Iluminar, cocinar los alimentos, pero sentarme un ratito a calentarme en una fogata está bárbaro, está bárbaro. Pero bueno, ¿qué consideraciones tengo que tener yo cuando decido hacer un fuego? Primero, tener en cuenta el daño potencial, como dijimos recién, a nivel local y a nivel zonal. Perdón, ahí está. También depende de la época del año. Por ahí en alguna época del año ese riesgo es muy bajo y en otra es muy alto. Y yo por ahí tengo que tener ese chip, ¿no? Esa posibilidad de decir, bueno, no, esto pasa en verano, ahora estamos en invierno, el peligro no es tan grande, puedo llegar a hacer fuego. Después las restricciones del ente administrador, si es que hay, sea público o sea privado. Primero se puede, bueno, después si se puede, veo si tengo las condiciones ideales. Que haya una reposición de la leña, ¿no? Que no sea, que levantar la leña no impacte el paisaje, porque tal vez esa leña es parte del paisaje, si yo la retiro, el impacto es importante, porque no es que hay una reposición habitual de la leña por el tipo de bosque, por el tipo de clima o por el tipo de vegetación. Y después el tipo de lugar, ¿no? Si el lugar hace que esta leña sea escasa o sea complicada, tal vez lo mejor elegir otro lugar, ¿no? Para hacer un fuego. Elegir otro momento, otro lugar, por ahí tenerlo en cuenta en la planificación, ¿no? Donde yo puedo hacer un fuego. Insisto, el fuego no es el demonio, está bárbaro, pero bueno, tengo que tener en cuenta un montón de cosas. Y después, otra cosa muy importante es la posibilidad, y hablando también del principio de las habilidades de los participantes, de poder hacer un tipo de fogata que se llama fuego de montículo o fuego no cerrado.
El fuego de montículo o el fuego no deje rastro puede servir para un montón de cosas. Por ejemplo, si un día quieren hacer un fuego en el jardín de la casa, que tienen el césped impecable, técnica específicamente para no generar un impacto en el sustrato, o sea, en el suelo donde yo voy a hacer. ¿Y por qué me parece fácil para las actividades de kayak? Que siempre estamos cerca de un lugar donde tal vez tengamos algún suelo inorgánico, como por ejemplo arenilla, arena o grava. En este caso lo único que necesito es una lona, un pedazo de plástico, del tamaño aproximadamente que yo pretenda hacer el fuego, o un poco más grande también, y lo que se hace es el suelo inorgánico, que es el suelo orgánico, que es lo que tengo abajo, el césped, o donde yo vaya a hacer el fuego, se le coloca esta lona y después se hace una especie de montículo o plataforma con el suelo inorgánico, seco si es posible, para que no transmita temperatura, de aproximadamente entre 15 a 20 centímetros, ¿no? Como si fuera una pequeña meseta. Sobre esa meseta yo puedo hacer fuego normal y tranquilamente. ¿Mm? Lo puse al lado en el esquema porque por ahí no sé si se ve bien en la foto que está sacada de un video encima. Ahí tenemos el plástico, el montículo de grava, de arena, de piedrilla, de ripio y arriba el fuego. Con esos 15 a 20 centímetros no va a haber transferencia de la temperatura para abajo, no va a haber marca en el sustrato, en el suelo orgánico, y una vez que se apaga bien el fuego, yo voy a poder mezclar las cenizas con el suelo inorgánico y devolverla al lugar de donde las saqué. Por eso también es muy importante ser cuidadoso cuando voy a elegir la leña, ¿no? Que sea leña que esté seca, que sea leña que esté caída, que sea leña que yo pueda cortar con la mano, que no sea más ancha que mi antebrazo, porque por ahí, usando leña muy grande, después no se termina de quemar completamente y esas cenizas son muy grandes, o por ahí tengo un montón de microorganismos, de insectos que viven ahí adentro y le estoy prendiendo fuego a la casa, así que tratemos de que los fuegos sean pequeños, ¿no? No desatenderlos, tener cuidado con el viento, pero yo les aseguro que con esta técnica pueden hacer fuego en cualquier lugar, inclusive en un suelo de parquet, no sería lo ideal, pero no va a haber transferencia de temperatura si lo hacen bien, ¿no? Con la arena o con el suelo inorgánico seco, y está buenísimo, porque después lo único que hago es mezclo las cenizas con el suelo inorgánico, lo devuelvo a donde lo saqué, guardo la lona y no queda ningún rastro de que yo hice fuego ahí. Es una opción. Bien, ¿qué principio es este? Respete la vida silvestre. Como dijimos recién, es importante que una actividad humana recreativa como la nuestra no genere un impacto en el ambiente. Tengamos en cuenta de que sea lo más pequeño y reversible posible. Y acá donde por ahí interviene la fauna silvestre del lugar, que muchas veces ni nos enteramos que está ahí, pero seguramente nuestra presencia va a hacer que cambien hábitos. Entonces, ayudemos a proteger el estado silvestre de estas especies, ¿no? Tratando que el lugar quede lo más parecido a lo que estaba antes. No tentarnos alimentar a los animales para sacarnos la comida que sobró de encima, no molestar a los animales, sobre todo en algunas épocas o estaciones sensibles, reproducción, anidamiento y un montón de cosas. Por eso este punto también está relacionado con el principio en la planificación. Tal vez una época del año que es extremadamente sensible, no tiene ningún impacto en otra época del año, porque cambia el anidamiento, o algunas especies que hacen migraciones, entonces por ahí eso también sería información que estaría bueno que nosotros la consigamos en el momento de la planificación. Y cuando hablamos de las consideraciones de las necesidades de ellos también, está un poco lo que hablamos hace un ratito, ¿no? Cuando yo planto la carpa, de tratar de que sus costumbres o sus hábitos se vean lo impactado, lo mínimo necesario, ¿sí? Evitando Perdón, la Darío. contaminación. ¿Sí? Perdón, Darío. Por favor, tengo dos ingresos que tienen el micrófono abierto. Por favor, pueden cerrarlo, pues se escucha Por las favor. conversaciones. Claudia me figura con el micrófono abierto.
Gracias. Cerrame el micrófono, Claudia. Gracias, Claudia. Sí, aparte a mí me llega todo como unos secos que no entiendo nada. Bueno, y proteger las especies en extinción es por ahí hasta súper y ultra obvio, pero bueno, yo diría proteger todas las especies, ¿no? Sobre todo las que están en peligro de extinción. Pero si cuidamos el hábitat, cuidamos indirecta y directamente también a las especies que viven ahí. Piensen que muchas veces, como acá lo ven en esta foto, son actividades donde la concurrencia es muy importante y sí, el host puede silenciar a todos, es cierto. Cuando encuentre cómo hacerlo, lo hago. Muchas veces no podemos o no tenemos la capacidad de conocer, ¿no?, la formación de todos los participantes y los criterios, ¿no?, en este aspecto. Así que muchas veces por esto queda a cargo de alguien y por ahí no está de más, y lo digo desde por ahí el rol del organizador, ¿no? Justamente dar una pequeña charla antes de la actividad donde se pongan en común estas pautas y estos criterios para compartirlos de antemano y evitar futuros inconvenientes. Bien, principio 7. Considere a otros visitantes. Acá no solamente estamos nosotros, ¿no? No solamente está la parte natural, sino que están las otras personas que por ahí están haciendo actividad exactamente igual que nosotros. Y tenemos que tenerlos en cuenta porque la idea es que la calidad de la experiencia en ese lugar sea siempre igual, sea hoy, sea la semana que viene, o sea dentro de 2 años, ¿no? Esa es nuestra aspiración. Así que una de las cuestiones para poder hacerlo es eso, ¿no? Por ahí elegir algunos lugares de la forma más discreta posible para que las otras personas que están compartiendo el lugar, sean de mi grupo, sean de otro grupo, tengan la sensación, ¿no?, de mayor naturaleza, de estar rodeado mayormente por un lugar natural. Por ahí por eso volvemos al tema de la ubicación del campamento, ¿no? Evitar, o por ahí o tratar de disimular las carpas en el paisaje, ¿no? No tratar los lugares buenos se encuentran, no se generan, no se fabrican. Así que por ahí dedicarle un poquito más de tiempo a encontrar el lugar, insisto, siempre que, ¿no?, tengamos en cuenta las pautas de seguridad. Si por ahí yo tengo que las carpas tienen que estar cerca, porque no sé, estoy con un grupo de menores, o por ahí gente que no conoce mucho el medio, los vamos a tener un poquito más cerca. Si no, nos podemos dar el lujo de separarlas, ¿no?, de atomizar un poco la actividad y no concentrar el uso. Bueno, cortesía, ¿no?, con la gente que está ahí, sobre todo si son dueños, sobre todo si nos dejaron pasar por el lugar. Muchas veces, o no sé si les pasa en kayak, pero a nosotros nos pasa que lamentablemente, por malos entendidos entre los dueños, los organizadores, los manejadores de los lugares, cada vez quedan menos lugares para ir. Así que en eso tenemos que ser bastante cuidadosos, corteses, y a veces no pasa por pagar o no pagar, pasa por, bueno, si hay una tranquera abierta, cerrarla, cuidar con los alambres, y un montón de cosas que son propias del lugar, y que hace que nosotros nos aseguremos que ese lugar, ese sitio que es tan interesante, va a seguir estando disponible para nuestra actividad. Está más que claro que nadie va a introducir una especie exótica, ¿no? Por lo menos no a propósito. Pero a mí me pasó, esto es una experiencia personal, con el tema del alga dirimo que está acá, que nos exigían lavar los botes y eso. Así que a veces eso que parece un trastorno es muy importante porque estamos evitando que alguna especie exótica vaya a otro hábitat donde no tiene competición y donde no va a tener limitaciones de reproducción y donde se va a terminar consumiendo los recursos que son para especies autóctonas. Así que quise encontrar el ejemplo más parecido, ¿no?, a una actividad de kayak, y bueno, me acordé de este caso que nos obligaron a lavar los botes, y bueno, y en más de una ocasión Parques nos obligó y nos brindó también los elementos para hacerlo. Y después un poco lo que hablamos recién, ¿no? Por ahí compartir esto, ¿no?, de buena manera, como para que seamos reproductores de estos conocimientos, ¿no?, de estas pautas,
que, como habrán visto, no son para nada rígidas. Yo no sé si me sé los 7, bueno, yo sí me lo sé, pero no importa saberse los 7 principios de memoria. Lo importante es tener ese cambio, ¿no? Un poquito de cambiar el chip, que como dije al principio, a mí no me cabe la menor duda de que lo están haciendo, pero esto simplemente es para ayudarlos a hacerlo un poco mejor y con menos trabajo. Esa es la idea. Y después, bueno, cuidar las instalaciones cuando estos lugares tienen algún tipo de instalación, que nos va justamente a asegurar lo que hablamos recién, ¿no? De una buena relación con las personas que administran el lugar, con los otros visitantes, y nos aseguramos poder seguir realizando la actividad nosotros. Y para terminar, acá algunos hablan de las 3 R, bueno, yo tengo un montón de R, ¿no? Esto se los dejo a modo de reflexión. El último principio no deje rastro, que está incorporado recién ahora, de hecho hay unos lugares que todavía no lo terminan de incorporar, es minimiza el consumo innecesario, ¿no? Y eso por ahí es importante para tener en cuenta, ¿no? La huella de carbono, el consumo innecesario, que muchas veces no queda solamente en la cantidad de comida, sino con un montón de cosas que tienen que ver con la real necesidad de tal o cual cosa que necesitamos para hacer una travesía, que seguramente antes se hacía con lo mismo o con un poco menos y la gente lo hacía igual, ¿no? Con un poco más de conocimiento, de capacitación, pero seguramente repensarlo por lo menos, ¿no? Repensarlo. No quiero extenderme mucho más. Creo que más o menos hemos, en cuanto a los principios no deje rastro, hemos tocado todos lo más importantes y lo más orientado a lo que es la actividad. Acá tengo algunas preguntas que voy a aprovechar para responder. Tema detergentes, jabones, ¿qué recomendás? ¿Usar tanto en higiene personal como Bien. Higiene personal, tratemos de mantenerla, ¿no? Pero usar jabones que sean lo más biodegradables posible. Eso tiene que ver mucho con, por ahí, el tipo de jabón. Y acá, esto es un conocimiento ancestral. El jabón blanco, el de pan, el conocido, el de lavar la ropa, al día de hoy se sabe que es muy biodegradable por pocas sustancias sintéticas que tiene. Así que esa es una buena opción. Detergentes para el tema de la vajilla y todo eso, bueno, tal vez las opciones serían alguna esponjita con un poco de ceniza, de tierra, de grava, y si no me queda otra que usar detergente para lavar tal o cual cosa, lo ideal es no hacerlo en el curso de agua, sino alejarse 50 metros del curso de agua, hacer un pequeño pocito, al lavar ahí depositar el agua, que en este caso tiene un poco de jabón o detergente o restos de comida, y después tapar y volver a disimular. Nunca hacerlo en el espejo de agua o en el río directamente. Sí, el uso de arena funciona perfecto. También por ahí lo que tenemos ahora es que hay muchas marmitas, o los juegos de ollitas que usamos, que son antiadherentes, o sea que tenemos que lavar mucho menos que antes. Y también, si yo soy, por ahí elijo algún tipo de comida preparada, ¿no? Esas comidas tienen tiempos de cocción más cortos y generalmente evitamos que se nos peguen al fondo de la olla y va a ser mucho más ameno y mucho más fácil el tema del lavado. ¿Alguna otra pregunta? Si alguien quiere hacer una pregunta, la puede escribir en el chat. ¿Alguna duda, alguna experiencia? Creo que el tema del baño es el que más llevamos todos, ¿no? Dice, acá. En lugares de bosque, el uso de la arena, tierra, en las cenizas, hay que enterrarlas. Sí. El tema del baño tiene que ver con un montón de cuestiones. Primero, por una cuestión de que nosotros empezar a hacernos parte del lugar y que ir al baño no sea un trauma. Primero, yo sé que mucha gente lo sigue sufriendo. Y después entender que tenemos que hacernos cargo de lo que dejamos, ¿no? Por más que no sea muy agradable. Pero bueno, como les dije al principio, entre dejar todo y llevarse todo,
hay un proceso de aprendizaje, hay una escalera terrible que va para arriba. Y uno puede ir subiendo de a pequeños escalones, pero no va a volver al escalón anterior. Así que si uno dice, bueno, entierro las heces y me llevo el papel higiénico, bueno, ya es un primer muy buen. Y de ahí para arriba siempre va a ser un ejemplo superador. Sí, el mismo jabón blanco sirve para lavar las marmitas. No tengan ningún miedo, no tengan ningún problema, no hay nada, no hay nada de malo. Está buenísimo, ¿eh? Lo pasan bien en una esponjita y le dan a las marmitas muy bien. En algunos lugares que yo he visto, lo que pasa es que acá lamentablemente entra el marketing, ¿no? Generalmente todos dicen que son biodegradables. El tema es cuál es el proceso, cómo es el proceso que sea. He visto algunos detergentes sólidos que vienen como una especie de margarina, pote de margarina, esos plásticos con un detergente sólido que también rinde bastante y es bastante amigable por la cantidad que yo pongo. Hay una Pero bueno. pregunta sobre las cenizas. Si las cenizas del fogón en lugares de bosques hay que enterrarlas o esparcirlas. ¿Qué pregunta? Lo importante es que estén frías, ¿no? Como para evitar cualquier problema. Yo no las enterraría, las esparciría, porque al enterrar, por ahí estoy provocando un doble daño al hacer un pozo nuevo, innecesario, ¿no? Por ahí la mezclaría con algún tipo de suelo suelto, con alguna vegetación. Lo que sí me tengo que asegurar completamente que estén frías, frías. Yo tengo que tocar ahí, tengo que poner la mano y no tengo que sentir absolutamente nada. Lo que a veces pasa es que el fuego se tapa y en realidad cuando yo le estoy tapando el fuego, lo estoy aislando. Y muchas veces esas brasas con esa alta temperatura duran muchísimo más tiempo. Le estoy quitando oxígeno, la combustión se vuelve más lenta y entonces ese carboncito que está ahí adentro, por ahí después se levanta viento, con lo que yo tapé se vuela y ese carbón termina generando un incendio. Así que lo principal es enfriarla. Yo no las enterraría. Después Sí, puede usar perdón, hay una pregunta acerca de ¿qué los manta filtros usaste? de agua. Sí. Filtros de agua, ¿qué Filtros recomendarías? de agua. Yo no recomiendo prácticamente nada con el tema agua. De hecho, nunca tuve problemas en un montón de tiempo. Sí, tal vez llevar unas pastillitas potabilizadoras, que es lo más barato y lo que está más a mano, el goterito con lavandina, y si tengo el filtro de agua y lo quiero usar, ningún problema, para nada. Pero sí, andan bárbaros. Hay unos que son tipo bomba, que van directamente al depósito, o algunas que son como si fueran una especie de bombilla grande donde uno directamente toma de ahí. Pero me parece lo más práctico es desinfectar el agua directamente, ¿no? Como les dije, o el goterito con lavandina, sin excederse, o las pastillas potabilizadoras. O hervirla. Ahí no les vas a cambiar el gusto, y por ahí vas a consumir un poco más de combustible, nada más. Una lona, sí, lo que se usa debajo del fuego no deje rastro es una lona mejor que un plástico, ¿no? Yo en una época tenía un pedazo de silobolsa que encontré tirado y lo usé un montón de tiempo, pero lo mejor sería una lona directamente, un pedacito de lona. Pero se podría llegar a hacer con cualquier cosa. ¿Por qué una lona? Porque después la enrollo y no me ocupa nada de espacio. Lo ideal sería, no sé, una chapa o un pedazo de madera, pero sería bastante incómodo. ¿Tenemos alguna pregunta más? Creo que no. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieras agregar, Darío? Agradecer a todos los que se prendieron a la charla y como les dije al principio, esto no les va a cambiar, esto no es la panacea de nada, simplemente es empezar a cambiar algunas costumbres que tenemos y empezar a cambiarlas para mejor, ¿no? Porque los mayores beneficiados en todos estos cambios vamos a ser nosotros mismos, cuando dentro de un tiempo volvamos a los lugares y estén con la misma calidad, ¿no? Para hacer las actividades. Así que les agradezco a la Asociación de Kayak
Les agradezco a todos los participantes, que son un montón, y seguramente si después de la charla les queda algo dando vuelta por ahí, comuníquense con la asociación, que seguramente va a encontrar forma de comunicarse conmigo, y busquémosle respuesta a la duda que tengan. Así que por mi lado, nada más. Bueno, nos volvieron a sorprender porque la verdad que ha sido mucha la gente que ha participado, así que desde la Asociación Marplatense de Kayak les agradecemos a todos por interesarse, por sumarse. La propuesta es poder seguir compartiendo estos espacios. La semana que viene a las 19 horas vamos a tener también una charla muy interesante sobre una disciplina que es muy importante para nosotros en la asociación, que es el kayak surf. Si bien nos va a estar acompañando el campeón mundial Grandmaster, que es de la ciudad de Madariaga, así que es bastante particular, porque tenemos un campeón mundial que no es precisamente de lugares costeros, lo cual nos parece una muy buena propuesta como para poder también entender que en la medida que hay una pasión por lo que uno tiene, por lo que uno hace, se puede hacer desde los lugares más diversos. Así que bueno, muchísimas gracias Darío, muchísimas gracias a todos. Los invitamos el viernes que viene a las 19 horas, estaremos posteando mañana en las redes de la asociación todos los datos de la charla. Y bueno, que tengan un buen fin de semana y a seguir esperando con muchas ganas el momento de volver al agua.